Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y hoy nos encontramos en el norte de Veracruz, en una región que se llama Tajín. Es la zona arqueológica de esa parte de Veracruz. Veracruz tiene por lo menos 5 o 4 zonas arqueológicas importantes. Entre las más importantes es Tajín, que es un centro tanto cultural, religioso y político de esa época de prehispanoamérica y de toda la cultura mesoamericana. Cuando escuchamos hablar de las pirámides, luego nos remontamos a las pirámides de Egipto, pero si supiéramos, si supiera la gente que en todo lo que es Mesoamérica y todo su territorio, hasta gran parte de la parte central de México, hay muchísimos vestigios de pirámides en todo lo que es esta zona, y no nada más de una cultura, son varias culturas. Aquí nos encontramos con la cultura totonaca, que es lo que vamos a observar al entrar a esta zona arqueológica. Síganme. Una tradición que tenemos aquí en nuestro México son los voladores de Papantla. Estamos hoy en el municipio de Papantla, que es el norte de Veracruz. Estamos con esta tradición, vamos a ver volar a los voladores de Papantla. Es una tradición que poco a poco se está perdiendo en nuestro México y que debemos de rescatar, sobre todo el sentido de estos voladores, la cultura de por qué vuelan estos personajes aquí en nuestro México y por qué nada más los tenemos en esta parte de esta región, por qué nacieron aquí. Se supone que es un mástil de aproximadamente 30 metros en donde suben 5 personas, en donde estas 5 personas suben hasta arriba del poste. 4 de ellas se van descolgando lentamente en forma de círculo, en donde cada vuelta van ascendiendo, mientras uno va danzando en la punta tocando una flauta. Saca el tripié.
Baja la sombrilla y encárgate. Tenemos que cambiar el lente rápido. Sí. Aunque ya se ha perdido mucho la tradición de los voladores de Papantla, estamos en la zona arqueológica El Tajín. Muchos relacionan los voladores con esta cultura de la zona arqueológica del Tajín, pero hay otros mitos de donde es separado, donde los voladores solamente pertenecen lo que sería la parte de Papantla y no a la cultura totonaca de esta región del Tajín. Como vemos, este es un rito religioso en donde la cuestión era adorar parte de la cultura del sol, en donde el personaje más alto que se queda allá arriba toca mientras los cuatro van descendiendo en estas cuerdas en una armonía entre lo sagrado, que es lo del cielo, con lo mundano que es la tierra, hasta tocar a donde ellos propiamente llegan desde el cielo hasta la tierra. Es la unión de los dioses con el hombre. Síganme para ver esta zona arqueológica. Tajín, dos palabras, Tajín. Hay varias versiones. La primera de estas dos palabras que significan en este idioma prehispánico es casa del trueno o dios del trueno, y otros investigadores han puesto que Tajín significa casa de humo, que es o dios del humo. A este lugar se le conoce más tradicionalmente como la casa del humo. Aquí empezamos a ver los primeros vestigios que se han rescatado de las primeras pirámides entrando a esta zona arqueológica.
Esta es la primera entrada de las pirámides. Es un, no sé cómo llamarlo, un patio grande, por así decirlo, donde hay 4 pirámides. Normalmente los cronistas nos dicen que tal vez esta era una parte del mercado de esta zona, donde las pirámides hacían una forma de un gran parque donde se ponían las personas que venían a vender el pescado, las artesanías, la comida, el chile, la masa, y aquí es donde la gente se abastecía. Pero vamos a centrarnos más en el aspecto de la zona arqueológica. Si podemos ver, entre las pirámides hay bastante vegetación que es parte de la selva, que diremos que es una característica de todas las zonas arqueológicas, en donde si nosotros vamos por la carretera no se ven las zonas arqueológicas. En su gran mayoría están escondidas las zonas arqueológicas. Normalmente diremos que así son la mayoría de las zonas arqueológicas en Mesoamérica. Estaban prácticamente escondidas entre la selva. Por ejemplo, aquí el Tajín se descubrió alrededor de 1851 y no fue hasta casi 1890 que se empezaron a hacer las primeras excavaciones y los primeros vestigios para ir recolectando, ir armando, como se ven más o menos ahorita estas pirámides. Una de las principales características de esta zona de Tajín es que cuenta con más o menos aproximadamente 14 hectáreas, que es el volumen de toda esta zona. Por ser un centro religioso, político y cultural y deportivo, por eso abarca gran parte de este territorio aquí en el norte de Veracruz. Diremos que en todo el país hay muchas zonas, la mayoría son pequeñas. Recordemos, por ejemplo, aquí hay más de 5 zonas arqueológicas. En Querétaro tenemos 3 principales, que es Rana, San Joaquín, la de zona del Pueblito y Toluquillas. También, curiosamente, en el pueblo donde se encuentra en Querétaro, en la Sierra Gorda, Toluquillas se llama La Veracruz. Curiosamente, ahora que nos encontramos en este estado de Veracruz. Y como podemos ver, cómo se supone que estaban construidas estas pirámides. Si podemos ver la piedra, realmente muchas de las zonas arqueológicas traían piedra de otros lugares, caminando, es decir, los constructores y los que construían eso traían las piedras de otros lugares para hacer pues estas pirámides, estas ciudades aquí desde aquellos tiempos de la cultura mesoamericana. Una de las características de esta zona arqueológica de Tajín es el juego de pelota. Hay varios mitos, varias leyendas de este juego, como conocemos en México. Es una bola de hule en donde había jugadores en esta parte donde no podían utilizar ni los pies ni las manos, sobre todo era el movimiento de cadera. ¿Por qué jugaban? Esto era una conjunción entre lo religioso y lo deportivo, lo físico y la cuestión de Dios y el ser humano. Es decir, aquel que ganaba en el juego de pelota era considerado un líder, un dios, alguien con características especiales. ¿Y qué le pasaba al perdedor? Bueno, hay también varios mitos o tradiciones de esto. Es que el perdedor tenía que ser sacrificado, o él se ofrecía como sacrificio a los dioses,
o la más tranquila, que era que el que perdía tenía que entregar sus armas. Se dice que aquí en el Tajín, como podemos ver este corredor, hay 17 que se han descubierto juegos de pelota en este lugar del Tajín. Ahora nos encontramos en una zona que están restaurando y que no tenemos ahorita acceso. Es la zona que está al fondo de mí. Ese donde vamos a encontrar en pocos lugares arqueológicos pinturas de esta comunidad, de esta cultura. Qué lástima que no podamos mostrárselas hoy en día, pero un día lo vamos a hacer. Son realmente pinturas extraordinarias que se han podido conservar desde ese tiempo donde había esta civilización totonaca hasta nuestros días. Podemos hablar mucho de la cultura totonaca, pero una de las características que a veces a nosotros nos dejan ver en los libros de texto que eran puros guerreros y salvajes y que sacrificaban gente. No, había una cultura, y hablando de cultura es que había artistas, había deportistas, había arquitectos, había religiosos, había política, es decir, todo lo que uno concibe como una civilización que tenemos de esta cultura totonaca en esta zona del norte de Veracruz. Vengan, les voy a mostrar otra zona que casi no se puede ver porque es una zona restringida, que es esta zona. Es un hueco que pareciera como un coliseo romano, un estadio donde se podían hacer eventos deportivos, religiosos y culturales, en donde se puede ver gradas, y al fondo, que no alcanzamos a ver, pero hay una base en donde se supone que podían estar los jugadores de pelota, o los sacrificios, o las ceremonias religiosas, o aún los eventos artísticos de ese tiempo, en donde la gente de esta comunidad del Tajín podía observar cómo se hacía en los coliseos o en los anfiteatros romanos. Vean que no nada más es de la cultura de Occidente, sino también de nuestros pueblos, que muchas veces no valoramos y que los vemos como salvajes, que los españoles conquistaron para civilizarlos, y que no es necesariamente verlos de esa manera, sino toda la cultura que nos deja estos vestigios de las zonas arqueológicas de todo nuestro México. Cuando hablamos de pirámides, volvemos al contexto anterior. Vamos automáticamente a Egipto. Y la grandeza que tuvo Egipto en cómo construir esas pirámides. Y fueron pirámides, vamos a decirlo de alguna manera, perfectas. La cuestión aquí sería, ¿por qué en forma de pirámides? ¿Qué sentido tiene? Y recordemos que tanto los egipcios como toda la cultura mesoamericana tiene un sentido astronómico, una parte. Otra de las partes claves es las matemáticas en todas estas culturas, desde los egipcios hasta los mayas, los totonacas, los mismos aztecas. Vamos a poner un ejemplo y vamos a hablar de esta pirámide que tengo atrás de nosotros. En la cultura maya, en Yucatán, hay una pirámide que exactamente en el basamento alto entra el sol el día exacto del solsticio de invierno y refleja en la pirámide toda una base donde va subiendo lo que sería toda una serpiente narrando a Quetzalcóatl. De esta misma manera diremos que esta pirámide tiene un sentido, astronómico, matemático. ¿Por qué? Porque diremos que esta pirámide, que es la principal de esta zona, nos dan los días del año. Son
364 nichos que están formados esta pirámide. Las 4 esquinas representan, o los 4 lados representan las estaciones del año. Entonces vean cómo las tradiciones, sobre todo totonacas, en este aspecto, tenían este aspecto astronómico y de las matemáticas. Por eso nuestra cultura a veces la consideramos de guerreros y de que gente que sacrificaba. No, era una cultura que abarcaba muchos aspectos, como la religiosa, las cuestiones de los arquitectos, de las cuestiones que calculaban cómo construir estas pirámides, y los que miraban los astros, porque recordemos, tanto la cultura egipcia, las pirámides están alineadas en forma astronómica de tanto los astros como la luna y el sol, pero principalmente los astros de las estrellas en la noche. Más atrás, hasta donde está la lista, ¿no? Para decirle que mañana alguien va a estar ahí en la casa para que vaya a esa hora, güey. Ya tengo como un mes sin teléfono, güey. Podrás estar ahí, güey. Ya después te vas a hacer las demás cosas. Señores, aquí andamos en la isla, andamos en un desierto. Aquí, por aquí, me estoy comiendo el papel. Por aquí. Camarógrafo, no hable. La cultura totonaca se estableció en esta región por las cuestiones o características que ya habíamos mencionado. Pero una de las cosas que a mí me llama más la atención es de que este basamiento que se llama el Tajín está entre los ríos Tecolutla y los ríos Cazones, que son 2 ríos que desembocan al Golfo de México por la parte norte, y esta comunidad estaba entre estos 2 ríos. Recordemos que en lo que nosotros nos han narrado en la historia, que desde aquí de Veracruz llevaban los pescados frescos hasta México. ¿Cómo era posible? Todavía en mi cabeza no puede ser posible cómo los cazadores, los comerciantes le hacían sin zapatos, sin alguna, digamos, mochilas como las que usamos nosotros para llevar, o modo de transporte que tenemos hoy en día, se trasladaran desde las playas hasta la Ciudad de México en poco tiempo para llevar el pescado fresco. Otra de las características que diremos aquí es vean el verdor de los árboles. Es una característica de todas las zonas, y cómo hubo un tiempo en que desaparecieron todas esas culturas y se quedó sin explorar, sin que alguien viviera aquí, en donde la misma naturaleza fue saliendo de entre las pirámides, y podemos observarlo. Vean la arquitectura, que era tal vez no tan fina como hoy la tenemos, pero sí muy precisa. Vean como este tipo de ventanas y cómo iban construyendo las pirámides, que era una forma arquitectónicamente para aquel entonces bella y exacta en cuestiones de matemáticas. Llegamos a la última etapa del Tajín, que es, ya vamos de regreso. Gracias por escucharnos.
Si vienen a Veracruz, no dejen de visitar el Tajín, que es un lugar ceremonial, arquitectónicamente hablando. Estamos aproximadamente media hora nada más de Poza Rica. Pueden venirse en un taxi, en un autobús, o si traen sus autos propios, vengan y traigan a toda su familia. De verdad vale la pena ver nuestras raíces y aquí los esperamos. Esto es Contando el Cuento.